Hola Leo, bienvenidos a este canal Sami Tarot. Yo soy Sami. Quiero invitarte el día de hoy a que hagamos unas declaraciones totalmente maravillosas. Vas a declarar todo aquello que te hace falta en este momento, en lo que tienes escasez. Vas a decir yo soy amor, yo soy salud, yo soy dinero, yo soy prosperidad. Lo vas a hacer durante todo el día y también lo vas a escribir en los comentarios de este video para que esto se manifieste en tu vida, porque vienen millones de bendiciones para todos nosotros, pero necesitan ser manifestadas por nosotros, necesitan ser atraídas por nosotros, y qué mejor con nuestras palabras. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te invito a que visites tu signo ascendente para que esta lectura quede totalmente completa. En los comentarios del video tienes un link para que puedas calcular tu signo ascendente y otras cosas también especiales. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para todos ustedes, mis leones y mis leonas. El cielo te da el poder de sanar, mi querido amigo y amiga. Wow y super wow. Eres un signo realmente de fuego y ya sabes, con el fuego se puede transmutar lo que sea. Se puede hacer algo totalmente maravilloso. Así también se pueden hacer daños, se pueden hacer muchos beneficios. Y esta carta te está diciendo, este angelito te está diciendo que tú tienes el poder de sanar, no solamente a ti, sino también a otras personas. Reclama esos dones, investiga en YouTube, en Google, acerca de ese don, porque lo tienes definitivamente. Bueno, vamos a comenzar también con mis queridos y queridas que están en una relación en este momento. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Sabes que esta lectura, no importa si tú estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este momento, en este preciso instante. Al parecer, tu persona especial es una persona que ha luchado mucho por la relación de ustedes. Es una persona que no sé, ha luchado mucho, ha batallado mucho para poderte tener a su lado. Es una persona que realmente ha querido estar contigo, ha triunfado en ciertos aspectos, pero siente que en este momento, no sé, que ustedes van a romper. Es una persona que siente, ya, que siente en el aire que las cosas ya no son iguales entre ustedes dos, que ustedes están, ya sea el uno o el otro, no sabe en qué momento se va a romper. Es una persona que teme esta situación, que está muy angustiado, que no sé, quisiera como que cambiar la forma de ser, que las cosas hubieran sido diferentes, pero ya sabe que en este momento como que las cosas ya no van para atrás. Es una persona que te ha querido, pero que ya, no sé, que se siente derrotado, se siente derrotada en este preciso instante. A ustedes en un futuro cercano se les viene el rompimiento de la relación por una infidelidad, definitivamente, un desengaño total del uno y del otro. Se van a desilusionar tanto tú de él como él o ella de ti. Bueno, vamos a ver qué me les aconsejan los angelitos a ustedes en este momento de esta relación que está en crisis, realmente en crisis. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos. Bueno, dice promueve la vida. Bueno, este angelito tiene en su mano una jarrita y está vertiendo agua. El agua representa la palabra. Bueno, que cualquier cosa que tú digas promueva la vida tuya y la vida de la relación de ustedes, que termine de una buena manera. Si ustedes toman la decisión de seguir, bueno, las cartas dicen algo, pero ustedes son los que toman la decisión al final. Bueno, tienen dos opciones: o salir de este atolladero en el que están en este momento, o terminar la relación de una buena manera. Pero este angelito te está invitando a que lo hagas de una manera causada, pausada, calmada, perdón, de una manera totalmente sabia y amorosa. Bueno, que no vayan a verse perjudicados alguno de ustedes dos más de lo que se debiera por el rompimiento de esta relación, si es lo que llega a suceder. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este preciso momento. Esta es la carta de la sacerdotisa. Esta carta te está anunciando a ti que pidas a tus guías espirituales luz
luz, claridad, sabiduría para este momento oscuro de la relación de ustedes y que vas a recibir esa asesoría de tus guías espirituales. Podría ser a través de sueños, mensajes, a través de otra persona que te pudiera orientar para que puedas salir adelante, ya seas que termines o no termines con esta relación, para que no se vean tan perjudicados ustedes dos. Les mando mucha luz, mucho amor y bueno, mucha claridad, mucha tranquilidad para este momento oscuro de la relación de ustedes. Vamos a ver ahora para los solteritos y solteritas qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, al parecer tú te encuentras, no sé, vienes de una relación de la cual fuiste bastante engañado o engañada, una relación en la cual no fueron muy sinceros contigo. Tú eres una persona bastante fiel que se entrega realmente a la relación en las cuales se compromete, mi querido amigo y amiga. También me está diciendo que tengas mucho cuidado con las envidias de personas de alrededor, que tengas mucho cuidado con deudas. Si en este momento vas a pedir dinero prestado, no te lo van a prestar porque se van a oponer personas que te envidian mucho. Tal vez necesites un dinero y la verdad esas personas se van a oponer a esa situación. Entonces tú te podrías adelantar. Si es a ti que te van a pedir dinero prestado, no te lo van a devolver, mi querido amigo y amiga. En un futuro más bien cercano, la verdad es que tú sigues adelante ya. Todas estas experiencias te van a servir a ti para madurar. Te vas a sentir solo, sola, pero yo te quiero decir que no estás ni solo ni sola. Tú tienes personas que te aman, personas que te quieren, también tus guías espirituales, también nos tienes a nosotros como comunidad si necesitas hablar en algún momento. Tienes que tener mucho cuidado con una persona que vas a conocer, una persona nueva. Esa persona tampoco va a ser sincera contigo y la verdad es que te va a desilusionar bastante. Si tú quieres tal vez abrir tus caminos con respecto al amor, al dinero, a tu salud. En los comentarios, en la descripción de este video hay un link para que puedas hacer un decreto para abrir caminos. Tal vez eso es lo que a ti te hace falta y también una limpia de huevo para que mejores tu situación amorosa. Bueno, porque al parecer te estás encontrando con una y otra persona que te engaña. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en el día de hoy. Entenderás un misterio del alma. Bueno, al parecer tu corazoncito se ha visto roto de una y otra manera. Sigues y sigues conociendo personas que te rompen el corazón. Bueno, vas a comprender por qué sucede esta situación, porque dentro de las 4 semanas siguientes yo te garantizo que lo vas a entender. Busca en Google, busca en YouTube acerca de las almas gemelas, especialmente con una youtuber que se llama Lorena, la bruja filosófica. Es súper genial. Busca con ella acerca de las llamas gemelas y verás que vas a poder entender muchísimas cosas. Bueno, vamos a ver qué te aconseja o qué te anuncia, qué te dice el tarot egipcio a ti para el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la peregrinaje de manera invertida. Mira, tal vez tú te ilusionas demasiado con las personas demasiado rápido, demasiado pronto. Entregas tu corazón. Primero tienes que conocerlas, porque la verdad, tal vez este podría ser el asunto. Tienes mucho afán, tienes mucho amor que entregar, tienes mucha ansiedad por tener una persona totalmente especial en tu vida, pero no. Primero tienes que sanar ciertas cosas, ciertas situaciones que tienes desde niño, tal vez de tus antepasados que vienes cargando con cargas. Tienes que solucionar todas esas situaciones, liberarte de todo esto para poder estar livianito, livianita y poder atraer a la persona adecuada. Te mando mucha luz, mucho amor y vamos para adelante. Ahora vamos a ver las personas que me preguntan el día de hoy por su economía. ¿Qué me les dicen las cartas el día de hoy? Bueno, debes tener más confianza en ti mismo o en ti misma. Debes tener mayor confianza en tus capacidades porque tienes alrededor tuyo personas que realmente te quieren apoyar, personas que realmente te quieren ayudar con tus cuestiones económicas. Déjate aconsejar porque hay personas que realmente tienen la experiencia, tienen la capacidad y lo más importante, quieren lo mejor para ti. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Dicen, entenderás un misterio del alma. Bueno, tal vez vienes de alguna situación en la cual no has tenido muchas utilidades, muchos dividendos. Bueno, vas a comprender por qué es esta situación. Te invito a que busques acerca de la abundancia. ¿Qué tiene que ver con la abundancia? Nuestra madre, la relación con nuestra madre, con nuestras ancestras, mujeres, tiene mucho que ver
con la abundancia en la vida de nosotros ahora. Investiga acerca de eso y sana esa situación que tal vez te puede estar haciendo afectar tu cuestión de tu economía. El tarot egipcio te augura algo totalmente maravilloso. La carta del prodigio, algo totalmente nuevo, algo totalmente maravilloso. La luz después de las sombras, después de esa noche oscura del alma, para ti viene algo totalmente maravilloso, pero tienes que esclarecer algo, lo que yo te estaba diciendo. Bueno, investiga en Google, en YouTube, acerca de qué cuestiones energéticas de nuestros antepasados y de tu presente afectan tu economía el día de hoy y cuáles actitudes que a veces tenemos que afectan nuestra economía. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.